Economía entre líneas. En cada esquina del país, miles de personas sostienen la vida económica de Colombia sin figurar en los registros oficiales. Son quienes preparan alimentos en sus casas para vender en el barrio, los que manejan motos o carreteras para transportar mercancías, las mujeres que cuidan niños o adultos mayores en redes comunitarias, los recicladores, los senderos, los que reparan, cosen, cultivan o crean. A esta trama diversa, cotidiana y vital, hoy la política pública le ha dado un nombre: economía popular. Por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 la reconoce como un eje central del modelo económico. Y el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, trabaja en un sistema de información de la economía popular, SIEP, para medirla con rigor. No es una tarea menor. Según estimaciones oficiales, alrededor del 65% de la población ocupada en Colombia realiza actividades que no se enmarcan en el trabajo asalariado formal, y estas contribuyen cerca de 1/3 del Producto Interno Nacional. Pero detrás de estas cifras hay una pregunta más profunda. ¿Qué significa realmente hablar de economía popular? Durante décadas, la categoría dominante fue informalidad, una etiqueta estadística que describe aquello que ocurre fuera de la norma, pero no explica las formas sociales, culturales y territoriales que organizan el trabajo y la producción popular. Hoy, el país se enfrenta a un desafío: pasar de ver la economía popular como una anomalía a entenderla como el corazón invisible que sostiene la vida económica y social de Colombia. Y el DANE toma un papel fundamental. Yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y en este episodio leeremos entre líneas sobre la economía popular. Para ello contaremos con el doctor Hernán Ceballos. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Economía de la Universidad de los Andes y especializaciones en Mercadeo e Integración Económica. Tiene experiencia tanto en el sector público como en el privado y en la academia. Él ha sido subsecretario de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, director de MIPYMES en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, asesor en la DIAN, entre otros. Además de tener una amplia experiencia como docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y presidente de la Asociación de Economistas de la Universidad de los Andes. Él también fue gerente de Impulsa Colombia para liderar la estrategia fortalecimiento del emprendimiento, de la economía popular en el marco de la economía digital y del vínculo entre la academia, las empresas y el gobierno. Bienvenido, doctor Hernán. Un placer tenerlo en nuestro podcast. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Yo durante el tema de Impulsa trabajaba mucho con la Universidad del Externado. El decano creo que de Economía es de la Nacional, egresado de la Nacional. Entonces ha habido muy buena integración entre las facultades de Economía de la Universidad Nacional y la Universidad Externado. Y pues ahorita estoy trabajando temas de financiación para la economía popular aquí en el Grupo Bicentenario. Y pues ya estamos aquí como cerrando ciclos. También contamos con Mateo Escobar. Él es economista de la Universidad Externado de Colombia, tiene maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Él ha trabajado como economista en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en la Dirección de Recolección y Acopio, liderando el desarrollo del Sistema de Información de Economía Popular, SIEP. Asimismo, ejerce como docente de la Facultad de Economía del Externado y ha sido asesor económico en proyectos de consultoría, aportando al cruce entre la investigación académica y las demandas de política pública. Bienvenido, profesor Mateo, un gusto compartir con usted. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por invitarme a este espacio y pues poder difundir un poco más acerca de el ejercicio que hemos desarrollado desde el DANE para la medición de la economía popular. Prueba de lo que mencionaba Hernán, de la sinergia que existe entre la nacional y el externado. Yo soy uno más que ha estado en esas dos casas de estudio. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues adelante. Bueno, estamos muy alegres de contar con usted, da su vasta experiencia, tanto en el DANE, tenemos sus trabajos académicos en sus diferentes facultades para conectar el análisis estadístico con la comprensión económica y social de lo que es la economía popular. Pero empecemos por ¿a quiénes nos referimos cuando hablamos de economía popular?
Listo, yo creo que, como mencionaba Valentina, un elemento importante es qué está entendiendo el Plan Nacional de Desarrollo como la economía popular, ¿no? Y entender que hay dos elementos importantes que se encasillan dentro del concepto de economía popular, y uno es las unidades económicas, ¿cierto? Que denominaron en el Plan Nacional como el componente mercantil, y estamos hablando de relaciones de mercado, ¿cierto? De ofrecer un bien y ser vendido y transado a precios de mercado, ¿cierto? Y del otro lado está un componente no mercantil, que creo que es en los que hay que hacer una mayor distinción en el sentido de que es lo que está por fuera de la frontera de producción, digamos, en términos estadísticos. Y tiene que tener unos matices alrededor de otro concepto importante que es la economía del cuidado. Entonces, dentro de lo que nosotros entendemos por componente no mercantil están las organizaciones o instituciones que sirven a los hogares, y la principal forma en la que se vinculan a estas organizaciones las personas es por medio del trabajo voluntario, no remunerado, ¿cierto? Porque tenemos que tener siempre ese matiz de que en esta lógica de lo no mercantil vamos a tener lo que no se está teniendo en cuenta dentro de la frontera de producción. Y ahí, pues, lo interesante es observar a las organizaciones sin fines de lucro que tienen que cumplir ciertas condiciones o características de acuerdo a una medición estadística. Digamos, desde el DANE se hace el esfuerzo por poder estandarizar y llevar a una comparación internacional, poder usar las mejores manuales o mediciones para poder hacer este ejercicio, y uno tiene que garantizar, digamos, en ese componente no mercantil, que quizás es el de mayor dificultad para la medición, que las organizaciones sean privadas, sin fines de lucro, que las personas puedan participar de forma voluntaria y que estén organizadas y registradas, porque eso es lo que nos garantiza de alguna manera que perduran en el tiempo. Entonces ahí uno empieza a hacer una serie de distinciones entre lo que uno considera una organización y lo que en su momento puede ser un evento que surge en determinado periodo de tiempo para suplir una necesidad que pueda existir. Entonces, pongámoslo en un ejemplo. Yo creo que uno como profesor es lo que genera continuamente para poder dar a entender la idea, y es una organización puede ser una red de madres comunitarias, ¿cierto? Ellas se registran ante una autoridad que les permite ejercer esa actividad, pero muy distinto es yo organizar un evento en mi barrio, en mi vereda, para recaudar unos fondos en un momento en específico y simplemente ya no sigo. Entonces, si bien este tipo de eventos espontáneos se utilizan para algún fin de la comunidad, no tiene la perdurabilidad en el tiempo, y eso hace una diferencia importante en lo que se considera como una organización sin fin de lucro. ¿Listo? Eso frente al componente no mercantil, que creo que no ha sido, digamos, la gran apuesta, digamos, por las dificultades de medición, por la necesidad de tener estas instituciones o organizaciones registradas, sino la gran discusión está alrededor del componente no mercantil, que fue por el que empecé, y creo que es el que mayor detalle tiene, dado que son las unidades económicas de pequeña escala. Entonces ahí ya viene un elemento importante, y es acotar lo que vamos a entender como una unidad económica de pequeña escala. Digamos, uno lo que ve en los elementos de política pública generalmente es o distinguir por el tamaño de la unidad económica de personas ocupadas o por el nivel de ingresos que tenga la unidad económica, ¿cierto? Y eso también genera unas limitaciones en que cuando estamos hablando de estas pequeñas unidades, pues son unidades que no están captadas, que no están registradas, y eso implica una gran heterogeneidad, que es, digamos, a lo que más le apunta el DANE, es a poder entender esa heterogeneidad de esas unidades económicas, y detrás de eso, quiénes son las personas que están en esas unidades, en qué tipo de unidad económica están, ¿sí? Entonces, desde el DANE lo que se ha hecho es tomar como cuota el tamaño de la unidad económica, máximo 10 ocupados, digamos, también obedeciendo a estándares internacionales que tiene la Organización Mundial por el Trabajo, la OIT, que establece esa cuota. Digamos, en algunos países cambia, puede ser 5, puede ser 10, eso depende de las características del país. Otro elemento importante que se toma en cuenta es la situación de ocupación,
que tienen las personas, si yo soy propietario, si soy empleado o si soy trabajador por cuenta propia. Pero al final todas estas personas están vinculadas a una unidad económica. Y si esta unidad es de los hogares o del capital. Entonces un trabajador a cuenta propia generalmente no lleva contabilidad, algunos micronegocios muy pequeños tampoco llevan contabilidad. Entonces no pueden separar sus riesgos, sus ingresos de la unidad económica y del hogar, convirtiéndolo en una empresa de los hogares. Entonces eso es un elemento importante. Y ya detrás de eso uno ya puede generar distintas clasificaciones, hablar de vendedores de calle, hablar de trabajadores por cuenta propia, de hablar de propietarios de micronegocios, pero al final tienen esas características intrínsecas. Si no pueden separar sus ingresos, si trabaja solo o, no, o trabaja con otros empleados o con socios, pero sin superar los 10 trabajadores. Como que ahí ya estamos entendiendo quiénes hacen parte de esta categoría de economía popular. Y para ir desarrollando un poco más el tema, doctor Hernán, ¿por qué es importante poner la economía popular en el centro de la política pública? ¿Cuál cree usted que fue la urgencia que revela esta decisión del gobierno? Yo creo que Mateo ya dio como unos insights importantísimos, pero puntualmente, ¿cuál fue la urgencia? No, aquí ha habido diferencias en cuanto a la concepción de economía popular. La economía popular nació el concepto por allá de 1900 con el gobierno de Allende en Chile. Fueron los primeros que comenzaron a trabajar el tema de economía popular, dadas las mismas características del gobierno de Chile. Pero esto hay varios artículos que hablan sobre cómo ha sido la génesis y la transformación del concepto de economía popular. Muchos han pasado al concepto de economía solidaria, otros han pasado al concepto de producción popular, pero no hay nada con una definición homogénea sobre cómo es el tema de la economía popular. Son pequeñas unidades y ahí viene un problema con la asociatividad que ahorita voy a explicar, que enreda la vida desde el punto de vista de mecanismos de economía de política pública, que es el tema del tamaño. Pues sí, son pequeñas unidades productivas, pueden ser formales e informales, hay una taxonomía, no es una cuestión homogénea. Una cosa son los recicladores, otra cosa son los vendedores ambulantes, otra cosa son las costureras. Por ejemplo, en Bogotá, cuando yo trabajé en la Secretaría, había alrededor de unos 150,000 vendedores ambulantes y costureras o confeccionistas hay alrededor de unas 300,000. Ahí está más dentro del concepto del trabajo y la creación del trabajo. Están también la forma como se ve desde el punto de vista conceptual, de las teorías tradicionales de la OIT, donde comenzaron con el concepto que es posterior hacia 1980, comenzó la OIT con el concepto de trabajar la informalidad y la asimilaron la economía popular e informalidad. Entonces ahí viene todo un debate de cómo se superaba y fortalecía. Entonces venía que todo el tema estaba con la formalización. En la medida que se formalizaran, pues, pero eso creo que no era el debate, y nosotros cuando llamamos al gobierno consideramos que el tema, y viene todo un debate que está asociado con economistas del desarrollo como son Schumpeter y Marx, sobre cuál ha sido el tema del desarrollo de la economía y de la circulación, ¿no? Y cuál es el papel de la economía popular dentro del desarrollo de la acumulación capitalista. Muchos han considerado que la economía popular se asemeja mucho al concepto de ejército de reserva de Marx, donde hay una cantidad de gente disponible para poder trabajar, y que un poco el tema de la economía popular en esos países se desarrolla en base a la falta de la capacidad de sectores modernos de asimilar la cantidad de gente. El tema de economía del cuidado, pues eso es una discusión que hay. Nosotros básicamente desde el punto de vista del plan de desarrollo se trabajó más el tema de producción, de la economía circular, de la economía productiva, ¿no? Y pues y el problema que tenemos en este momento, lo digo francamente desde el punto de vista, es el tema de la asociatividad. Cuando se hace, por las características del DANE de manejar las cifras, cuando la gente se asocia en una cooperativa, y ya la cooperativa yo tengo cooperativas de pescadores de 300 pescadores en Buenaventura, entonces bajo las características de tamaño y ingresos dejan de ser de economía popular, ¿no? Yo creo que sigue siendo economía popular,
Lo que pasa es que nunca fue claro, se habla de economía popular y comunitaria, pero nunca se miró las diferencias que hay entre puntos de vista de la economía popular, básicamente enfocada desde el punto de vista individual, y la economía popular enfocada desde el punto de vista de asociatividad. Y también es que yo creo que la política pública va a ser un poquito el tema de fortalecer esas unidades productivas, porque no cae uno en el asistencialismo. Y este tipo de política se reflejó, por ejemplo, en la política financiera en el tema del microcrédito. El microcrédito se constituyó como una alternativa al gota a gota y se ha transformado básicamente con instituciones financieras, las cuales ya vieron, como decía por ahí unos economistas, explotando las gases en la base de la pirámide. Entonces ya no es un trato social, sino ya tienen un carácter de rentabilidad. Entonces, ya cuando uno comienza a desarrollar problemas de instrumentalización de esa política pública, es con que nos enfrenta uno con los problemas de las concesiones y definiciones que hay con economía popular. Básicamente, por ejemplo, el instrumento financiero más fuerte para la economía popular es el microcrédito, que lleva hasta 7 millones de pesos más o menos. Pero si uno quiere tener una economía popular que crezca, una economía popular que se fortalezca, pues tienen que asociarse, ya no son créditos de 6 millones, sino de 100, 200, 300 millones. Yo en este momento estamos trabajando un crédito para 3.000 personas asociadas a unas asociaciones y cooperativas en Buenaventura, que es un crédito de 3.000 millones de pesos. Pero son pequeñas unidades productivas, son personas que están asociadas. Y esa dicotomía y que muchas veces se vuelve contradicción, entre los que manejan el concepto popular, entre César Giraldo y todo el grupo de investigadores de la Universidad Nacional, y los que estamos un poquito también trabajando con el tema de la concesión de la economía solidaria y asociativa, pues se encuentran ahí a veces inconsistencias que estamos tratando de superar. Eso es como la visión de la economía popular, que no es una cuestión homogénea, es una cuestión que tiene diferentes taxonomías, hay que trabajarla también sectorialmente. Si yo voy a trabajar el tema de confecciones con la medida que acaba de sacar el gobierno, me toca trabajar el tema de confecciones desde una visión de política industrial y sectorial. Es decir, las particularidades de los confeccionistas son muy diferentes a lo que puede ser el tema de los recicladores que también hemos trabajado. Y también aquí el problema es que muchas de estas concesiones Colayo y toda esta gente de Argentina considera la economía popular como una forma alternativa al desarrollo del capitalismo y no dentro del capitalismo. Y la verdad es que nosotros nos movemos dentro del sector capitalista y toca mejorar las condiciones de vida y de negociación y técnicas de los recicladores. Por ejemplo, una variable que poco se ha trabajado en el tema de economía popular, que yo trabajé en Impulsa, era básicamente el tema de la innovación y el desarrollo tecnológico, que es fundamental en el crecimiento y desarrollo de una economía. Esas son como las concesiones algunas ideas y algunos problemas que hemos encontrado con el desarrollo de política pública para economía popular. Ya que estaba mencionando los problemas de los instrumentos con los que medimos, mientras que las estadísticas hablan sobre informalidad, el concepto de economía popular tiene una mirada más amplia, como ya lo mencionó, no es lo mismo, no son los mismos matices para unos sectores que otros en las formas de producción y trabajo que sostienen la vida de estos individuos. Entonces, a veces la gente cree que la informalidad, o sea, la mayoría piensa que informalidad es el tipo, los vendedores ambulantes. Entonces, por favor, ¿podrían explicarnos en qué se diferencia la economía popular de este concepto de informalidad? ¿Y qué usan los organismos internacionales y qué implica esta distinción para la medición y el reconocimiento? Yo creo que hay que partir de algo que mencionaba Hernán, y es al final la informalidad, bueno, desde el punto legalista es simplemente el no cumplimiento de alguna norma, ¿no? Entonces, nosotros el concepto que tenemos más claro de informalidad y el que comúnmente se ha usado es la informalidad laboral. Existe otro tipo de informalidad, que es la informalidad en el sector empresarial, asociado de acuerdo a un documento COMPES del 2019, el 3956, que asocia que las unidades económicas pueden ser informales por entrada, por insumos, por producción o por condiciones tributarias. Pero eso es simplemente una adhesión a las normas. Y al igual que pasa con la informalidad de tipo laboral, pues es simplemente validar si estas condiciones de adhesión a las normas están o no están. Sin embargo, dentro de la medición estadística también no solo se tiene en cuenta, digamos, en lo laboral si se tiene o no cobertura de seguridad social, sino que para la comprensión se incluyen a veces unidades que tienen menos de 5 trabajadores. Entonces,
como lo que vemos es que igual en el concepto de informalidad también se generan unas operativizaciones de medición que no necesariamente pueden reflejar las condiciones de la unidad económica o cuáles son las decisiones o condiciones por las cuales esa unidad económica se encuentra en esa circunstancia. Es un elemento importante detrás de la informalidad. Ahora, lo que busca la economía popular, es decir, mis decisiones de producción no están condicionadas a simplemente ser informal o informal, ¿cierto? Sino que yo desempeño una actividad y puede que esté cumpliendo con todas las condiciones que me están imponiendo, es decir, estar registrado en Cámara de Comercio, tener registros sanitarios, permisos de trabajo, pagar mi seguridad social, pero simplemente estoy en una unidad económica que lo que busca es garantizar el ingreso o, o sostener a mi familia, ¿cierto? En lo que se considera, digamos, desde el punto más teórico en la reproducción ampliada de la vida. Es decir, la lógica de mi unidad, pese a que soy formal, es simplemente mantener mi hogar, mantener la economía de mí mismo, de mis cercanos, más no en pensar en una acumulación de capital. Y eso es un elemento importante que distingue entre lo informal y lo formal. Ahora, la informalidad también se asocia a la pequeña escala, ¿no? Siempre uno piensa en el informal como el restaurante, como el vendedor de calle, pero la informalidad también existe en las grandes unidades económicas. Si yo soy ocupado en una empresa de más de 200 trabajadores y no me pagan mi seguridad social, pues estoy siendo informal en lo que se denomina como el sector formal. Y esa informalidad en Colombia es importante. Esa informalidad pesa cerca de los 12 millones de informales que hay, el 15% están siendo informales en unidades de mediana y grande escala. Entonces, creo que ahí empiezan a verse esos matices que son importantes y no entender simplemente esa informalidad como la precarización y entender que seguramente esas unidades económicas grandes que tienen estas personas en la informalidad es una lógica más de costo-beneficio. Debido a los altos costos que pueda tener, decido mantener subregistrada mi nómina. Seguramente las unidades de pequeña escala, como el pequeño trabajador por cuenta propia o ese pequeño micronegocio, tienen unas características inherentes a su producción que le dificulta el cumplimiento de esas normas. Entonces ahí hay unas distinciones importantes alrededor de la informalidad y de la economía popular que pues podemos ir abordando a lo largo del conversatorio. Bueno, acá han mencionado muchos temas que, digamos, es muy importante diferenciar lo que estaba desarrollando Mateo y es como que la informalidad no es necesariamente laboral, esto creo que lo acabo de aprender yo, sino que es mucho más amplia y en ese sentido, con una idea que había mencionado el doctor Hernán, con que hay dos posturas, ¿no? Unos que dicen que la economía popular debe entenderse como parte del capitalismo, hay unos que dicen que no, pero dentro de la literatura que nosotros consultamos, dicen que es una parte fundamental del capitalismo y no como algo externo en el contexto de la crisis del trabajo asalariado. Entonces, en este contexto me gustaría preguntarle al doctor Hernán, ¿por qué no basta con programas de formalización y qué podría cambiar si se entiende la economía popular a fondo? Y nosotros cuando comenzamos a trabajar Centros de Desarrollo de Reindustrialización SASCAS, que es un mecanismo dedicado a la economía popular, el tema fundamental es que la informalidad es un resultado de la baja productividad. Es decir, no tiene, y la experiencia me lo ha dicho cuando hemos trabajado aquí con estos grupos de señoras, con las confesionistas, con campesinos, en la medida que ellos comienzan a subir la productividad, pues requieren ya formalizarse. Y un problema complicado en Colombia es que no hay un piso fuerte de seguridad social. En muchos países la gente no paga por salud y pensiones, sino básicamente el Estado cubre esos rangos. Eso también es un tema complejo, porque en Colombia le digo, alguien que recibe, por ejemplo, alguien que está trabajando en economía popular, un tendero o una confeccionista que gana 1.000.000 de pesos y se pone a pagar seguridad social, son 300.000 o 280.000 pesos que tiene que descontar entre pensión y salud. Entonces ahí viene el problema. Porque aquí el tema de formalidad e informalidad está muy relacionado con el cumplimiento tanto de la Cámara de Comercio como de la DIAN y el pago de la seguridad social.
Entonces, básicamente es eso. Y pues el tema hay que entenderlo desde el concepto de desarrollo de fuerzas productivas. Es decir, no, yo creo que estos sectores, cuando comenzó el capitalismo, muy bien descrito por Marx y por varios autores hasta literatura, eran condiciones difíciles de trabajo de los trabajadores. No tenían seguridad social, trabajaban más de 8 o 10 horas, había trabajo infantil. Y eso se fue desarrollando con el tema de las reivindicaciones que fueron las luchas populares, lograron jornadas más razonables, pago de seguridad social, ese tipo de cosas. Yo creo que el tema tiene varias aristas, la discusión que siempre hemos sentido. Está la arista productiva, pues básicamente la gente tiene que generar ingresos para vivir, pero también está la arista social, está la arista estatal y está la arista, por ejemplo, de la economía familiar o economía del cuidado, que muchas veces se da. Pero yo creo que cada una tiene que verse. El tema de la economía popular, que es la crítica que yo hago cuando uno trabaja en temas de economía industrial, es el tema que cada sector tiene unas características específicas. Yo las condiciones de un emprendimiento de los cultivadores de cacao en Tumaco es muy diferente a las señoras que tenemos allí en Ciudad Bolívar o en el 20 de julio de los confeccionistas. Hay unas características sectoriales. Y yo lo que digo es que la economía popular tiene que estar tiene que también corresponder a las políticas sectoriales. El Estado tiene una división en diferentes sectores: agricultura, industria, cultura, comunicaciones, y no son homogéneas las diferentes políticas que se pueden aplicar, sino depende de las características del sector. Yo creo que toca en el tema de la economía popular, el tema sectorial, el tema del sector rama o producción que se quiere haga, y el tema territorial. Una cosa es trabajar en Bogotá y otra cosa muy diferente es trabajar en Tumaco o en Chocó. Es decir, cuando uno va en terreno va viendo que hay diferencias muy grandes. Muchos de los conceptos, pues César Giraldo fue compañero mío, vienen de Argentina, es decir, Corallo, y una cantidad de teóricos sobre economía popular, pues dijeron una cuestión diferente, pero cuando ya se van ustedes a una de las bases, que es el marxismo que trabajan ellos, ve que Marx sí completaba el tema tanto de producción como de circulación. Por ejemplo, el vendedor ambulante es un asalariado indirecto de las grandes productoras de alimentos empaquetados, ¿no?, industrializados. Pero es muy diferente la señora que vende empanadas o vende bizcocho en la calle, ¿no? Eso es más un tema de cuenta propia. Los contrabandistas o la economía popular basada, que hay en el libro ese de abajo que publicó César Giraldo, que es como el tema grande, también hay el tema de que hacen toda una globalización por abajo, y muchos lo ven como positivo en el sentido de que pues permiten el acceso a muchos instrumentos y mecanismos mucho más baratos que esto. Pero viene todo el problema de qué es el contrabando y cuáles son las relaciones de poder. Entonces ahí toca cada sector, cada entidad tiene diferente. Una cosa son los salones de belleza, otras son las tiendas. Es decir, no se puede homogenizar las políticas de política pública ni las definiciones. Y viene todo el problema de la economía solidaria. Cuando uno dice hay que salir en el tema de la economía popular, buscar la asociatividad para que logre mayores economías de escala y puedan tener un crecimiento que la base del capitalismo es el crecimiento y la aparición de nuevas empresas y nuevas unidades productivas. Esa es la esencia del capitalismo democrático. Capitalismo hay varias clases. Yo le decía, hay que leer un poquito el tema de China, por ejemplo, cómo dentro de sus conceptos han podido tener un desarrollo muy fuerte. Pues son muy diferentes las condiciones de China a Colombia, pero todo el tema del desarrollo de las fuerzas productivas es importante tenerlo en cuenta. Es decir, una cosa que le dije, bueno, ¿y cómo está la aplicación de tecnologías? Yo cuando voy a una costurera me toca mejorarle sus medios de trabajo, su maquinaria y equipo para que sea más productivo, ¿no? Que utilización de otras mejores insumos, ese tipo de cosas, lo que toca trabajar en economía popular desde el punto de vista de política pública, porque si no simplemente se le vuelve una política esencialista que no va a llevar al desarrollo y el crecimiento de un país. A propósito de Giraldo, él ofrece una crítica sobre la economía informal, que es una trampa de baja productividad y pobreza. Es decir, no toda informalidad implica pobreza y ni toda formalidad
garantiza el bienestar, algo conectado con lo del profesor Mateo que mencionó ahorita, o sea, puede ser informal en el sector formal, eso es muy llamativo. Y desde el CIEP tenemos entendido que busca superar esta visión integrando la información de la gran encuesta integrada de hogares, Micron, el censo económico, incluyendo categorías como la unidad productiva familiar, las redes comunitarias, formas asociativas de producción. Entonces, profesor Mateo, ¿qué variables nuevas permiten ir más allá del entendimiento de la informalidad para capturar el trabajo, el cuidado, la reproducción social? Listo, yo creo que es un elemento muy importante, sobre todo con lo que mencionaba Hernán, de trabajos como los de Coragio y los de César, que ponen en la lupa sobre todo en lo que es la unidad doméstica, ¿no? La unidad doméstica es simplemente, o bueno, tratando de sintetizarla un poco, esos hogares o esas personas que pertenecen a un hogar o varios hogares que se integran entre ellos para producir un bien o comercializar algún bien en el mercado. Y detrás de eso hay unos elementos importantes y es seguramente debido a una condición social o una posición social, estos bienes que ofrecen o que producen lo hacen una valoración económica menor de lo que lo hacen las grandes empresas que se denominan en la economía empresarial, ¿cierto? Y eso genera unas distinciones importantes también de acceso a servicios y demás o a cumplir normas, pues porque si el bien o servicio que yo ofrezco está menor valorado que lo que puede ser, digamos, César Giraldo alguna vez hacía el ejemplo de un hot dog, de el perro que vende el señor de la calle con respecto a la gran cadena, pues son precios completamente distintos y pues eso también a veces no es un tema de productividad, sino de la valoración que se le está dando en el mercado a ese bien producido. Y eso pues va a generar unas diferencias entre los ingresos y eso genera a su vez unas diferencias en poder cumplir las distintas normas. Pero creo que es uno de los matices que hay detrás de las operaciones estadísticas que no se puede capturar, digamos, la valoración que se le pueda dar, porque pues al final lo que nosotros tenemos dentro del sistema estadístico, ¿cierto? De ese ecosistema de datos, pues ya son unas operaciones muy estandarizadas como son la gran encuesta integrada de hogares, como es la encuesta de micronegocios, como lo es el Censo Económico Nacional Urbano y lo que se conoce como los registros administrativos, que es lo que las entidades le envía a el DANE para poder generar estadísticas, ¿no? Entonces tenemos el PILA de la Seguridad Social, tenemos el RUES de las cámaras de comercio y a partir de eso pues podemos también empezar a generar un conteo de esas unidades económicas, cuántas de esas unidades económicas tienen personas vinculadas. Pero creo que un elemento antes de empezar a entender estas fuentes es entender que cuando nosotros estamos hablando de unidades económicas de pequeña escala, como las que hacen parte de la economía popular, uno se está enfrentando a un reto mayor o a un concepto que se llama la economía no observada. Y en la economía no observada entran un sinfín de unidades económicas en distintas lógicas de producción. Entonces teníamos lo que se denomina la producción ilegal, ¿cierto? Y es todo lo que está prohibido por ley. Digamos, ahí entra la piratería de los libros, ¿cierto? La venta de drogas, de estupefacientes, y estos elementos de producción tienen que ser, digamos, de entrada excluidos de la medición estadística y dentro de lo que el sistema de información de economía popular capta. Existe lo que se denomina la producción subterránea, que son las unidades económicas que haciendo una ponderación, una valoración de costo-beneficio, deciden no cumplir con las normas. Entonces, estas unidades no es que no puedan cumplir con las distintas normas que establece para la producción, lo que hablábamos de formalidad laboral, de insumos de producción. Y es, digamos, el problema principal de los países desarrollados, ¿cierto? De lo que es el grupo de la OCDE y donde se gastan la mayor parte de su tiempo es en perseguir estas unidades porque seguramente pueden cumplir con las normas, pero no lo quieren hacer. Y en lo que ya son esas unidades pequeñas de interés de la economía popular está lo que se denomina sector informal, digamos, porque es una medición, unas métricas que establece la OCDE, pero al final, ¿qué son? Hogares que producen y distribuyen bienes y servicios.
Y es un elemento importante. También está la producción agrícola de subsistencia, pero también se puede entender como esos hogares, esos campesinos que pues ofrecen unos bienes y servicios, y seguramente la valoración y de los bienes que ofrecen al mercado también es muy baja. Una parte importante de lo que producen es para su consumo propio. Entonces también están en el mantenimiento de sus hogares en la ruralidad. Y creo que un elemento importante de distinguir entre ese sector de los hogares que son empresas en el sector urbano y agrícola es porque al final también hay unos matices importantes de autoconsumo, de tiempo dedicado al trabajo y demás, que los genera una distinción, y también la captura de la información, ¿no? Recordemos que el censo económico pues es netamente urbano, no entra las actividades agropecuarias. Y obviamente uno tiene esa sombra entre estos dos tipos de producción que explicaba y lo que está registrado. Per se, que yo pueda hacer una pequeña unidad económica, no quiere decir que no esté en un registro administrativo, no quiere decir que yo sea un trabajador por cuenta propia, no vaya a estar en el PILA. Entonces uno tiene distintas aproximaciones, en el sentido que puede que esté registrada como que no, y eso requiere capturar la información de distintas fuentes. Y ahí es donde toma relevancia el sistema de información de economía popular. Lo que tenemos es que usar distintas fuentes para acercarnos a la medición de la economía popular. Seguramente las encuestas, al ser probabilísticas, no me da todo el universo, no me permite detallar o llegar a un municipio y entender cuántas unidades económicas de la economía popular pueden haber. Los registros, en la medida que yo esté registrado, pues tengo o no tengo información de estas unidades. Y el censo, pues es muy costoso mantenerlo en el tiempo. Pues llevamos 32 años sin censo, este es el primer censo en un largo periodo, y tampoco pues puede ir e indagar sobre todas las unidades, sobre todo lo que denominamos unidades no visibles, ¿no? Entonces, si yo puedo ser de la economía popular, pero puedo trabajar a puerta cerrada en mi casa, el censo no me capturó, y ahí es donde es importante la complementariedad en usar fuentes como Emicron, como GIH o los registros administrativos para poder tener un panorama más amplio de lo que es la economía popular, aunque no pueda llegar a hacer una integración de las fuentes. Creo que esa es una de las limitaciones importantes. Yo no puedo sumar los micronegocios de Emicron con los micronegocios que tengan el censo. Lo que nosotros hemos hecho desde el DANE es generar un marco conceptual y una metodología homogénea para que, independiente de la fuente que yo utilice, que son las mencionadas, pueda definir qué es el universo de la economía popular. Y son 4 variables: el tamaño de la unidad económica determinada por el personal. Podríamos discutir el tema de por qué no usar el ingreso, ¿cierto? Ahí hay una gran heterogeneidad alrededor del ingreso. Entonces eso no es una variable que consideremos relevante. También, pues, teniendo en cuenta que estamos haciendo un ejercicio por medio de encuestas o por medio de barrido, pues es una variable que también puede estar sesgada. ¿Listo? Tomamos en cuenta el nivel educativo de las personas. Digamos que esto sí obedece a lo que mencionaba en su momento el profesor Hernán, y es el ejército de reserva. Qué tan fácil yo tengo la capacidad de insertarme al mercado laboral, ¿cierto? O si tengo que buscar algún otro medio de poder mantenerme en la economía, ¿cierto? Ofreciendo bienes y servicios. ¿Cómo yo me integro al mercado? Porque estamos en una lógica de un mercado de bienes y servicios, de transacciones, que es capitalista. Entonces, el nivel educativo también refleja la complejidad de los bienes y servicios que yo ofrezco, ¿cierto? Pues nosotros podríamos ser una pequeña unidad, 4 economistas trabajando consultoría, pero seguramente vamos a tener una estructura organizativa, una complejidad de los bienes y una valoración de nuestros bienes que, pues, fácilmente nos saca de la economía popular, pese a que cumplamos con el tamaño. Y pues volvemos a la lógica de la unidad doméstica. Entonces, un elemento importante es que si esta unidad económica no está registrada como una unidad en la lógica de estar en el RUES, o que es la Cámara de Comercio, y no tener contabilidad, esto último, no poder separar los factores de producción de mi hogar, los ingresos, pues quiere decir que yo, como unidad económica, estoy asumiendo todos los riesgos del hogar, y que todo el hogar está asumiendo los riesgos de la unidad económica. Entonces, intrínsecamente no hay una separación de esa unidad económica con el hogar, y eso genera pues unas vulnerabilidades o unas ventajas que tiene una empresa constituida en capital, que si yo me va mal en mi negocio por alguna razón, pues puedo
apelar a elementos legales pues para separar el riesgo de mi hogar de mi unidad. Y eso también implica detrás un elemento importante, es que yo me asigno un salario, ¿no? Al final una unidad económica del hogar, pues como me vaya en la unidad, como me vaya en la actividad económica, le va a mi hogar. No hay un salario per se, ¿cierto? Y eso pues también implica unas diferencias importantes alrededor de las unidades que se analizan. Yo creo que ya con esto estamos entendiendo muchísimo más la complejidad del tema y cómo efectivamente la economía popular está sosteniendo la economía en general. Y pues bueno, a pesar de las limitaciones de la medición, pues yo creo que alcanza a revelar algunas fallas estructurales o de pronto con temas de desigualdad. Bien lo mencionaba el doctor Hernán, es importante, por ejemplo, añadir como esas características sectoriales, debe responder a las políticas sectoriales también y pues al tema territorial. En ese sentido, pues yo creo que también ayuda a capturar pues desigualdades, por ejemplo, con lo del acceso al crédito. Bien lo decía Mateo, pues claro, cuando yo mezclo los ingresos del comercio con los del hogar, pues estoy separando, o bueno, no puedo separar el riesgo. En ese sentido, pues, doctor Hernán, ¿cómo puede la medición estadística revelar estas desigualdades de acceso al crédito, ingreso y mercados dentro de la economía popular? Digamos, hubo unas iniciativas como Fortalecer y los programas territoriales de Impulsa, de pronto desde su experiencia, ¿cómo nos puede contar un poco acerca de esto? ¿Cuáles han sido los principales retos y aprendizajes del fortalecimiento de estas unidades productivas populares? Yo creo que hay antecedentes en esto que son la política de apoyo a la pyme, micro, pequeña y mediana empresa. Es que aquí nunca, yo le decía a César Giraldo, aquí nunca hubo una convergencia entre la política de las MIPYMES y de la economía popular, sobre todo de las microempresas. Entonces nunca como una armonización de qué era eso. Por ejemplo, yo creo que la economía popular también tiene tamaños. Están las pequeñas unidades productivas, porque viene la cosa. Por ejemplo, me encuentro con las señoras de canasteras allá de Chocó, que son desplazadas con violencia y montan una asociación para fabricar chocolatería. Y ya arrancaron 8, ya llevan como 50. Sigue siendo economía popular porque las señoras eh, sacan el ingreso de esa actividad conjunta, pero no se miden como la economía popular, sino se miden como, yo creo que como mediana o como pequeña empresa. Entonces ahí también toca ver un poco el tema sectorial. Es decir, una cosa es el comportamiento del campesino, donde puede haber un autoabastecimiento y producción para la alimentación, que es lo que normalmente ven los campesinos en la zona cafetera, en ciertas zonas donde producen los alimentos propios. Una cosa diferente es el tema, por ejemplo, hablemos del tema de los recicladores. Los recicladores, por ejemplo, de residuos sólidos, están ubicados dentro de cadenas de abastecimiento y se trabajan como asociaciones. Y no hay cosa más popular que un reciclador, ¿no? Las condiciones de vida son duras, el tema... Y cuando uno comienza a diseñar, pero ¿quiénes son los compradores de esos recicladores? Por ejemplo, el PET plástico y ese tipo de cosas. Son grandes empresas, ¿no? O el cartón. Entonces forman parte dentro de la cadena de abastecimiento de ellos, y dentro de las categorías marginales serían trabajadores indirectos o trabajadores de esas grandes empresas que están marginadas. Entonces, cuando uno habla de industrialización de ese tipo de actividades, tema se le vuelve complicado. Es que aquí el problema complejo es que básicamente, y yo sé que lo que está diciendo es perfecto, pero básicamente desde el punto de vista de concesión de política, se ubicó la economía popular, que él ya hablaba con Mauricio Rodríguez, el director de la Unidad Solidaria, y él estaba bravo con César, porque me decía, estos manes dejaron por fuera la economía solidaria, por fuera el concepto de economía popular. Porque también aquí hay informalidad, hay asociaciones que no son cooperativas, ¿o no? Entonces hay toda una problemática. Por ejemplo, el tema de la encuesta yo creo que es muy válido, el tema de conocer todas esas pequeñas unidades, todo ese tipo de personas cómo están trabajando. Pero ya cuando uno comienza a desarrollar instrumentos de fortalecimiento y de crecimiento organizacional, pues ahí es donde se encuentra, no con el problema estadístico, sino con el problema del diseño de los mecanismos de política pública. Por ejemplo, el crédito. Aquí en el grupo bicentenario que está en este momento, está
el tema de la economía popular se reducía al microcrédito. Era, allá el señor de cajonero que está trabajando en la calle le da un crédito sustituto del gota a gota. Y es una cosa bien, una cosa, pero no es suficiente. Entonces hay un problema, no en la medición, yo creo que la medición está bien hecha y es una medición adecuada de este tipo de unidades productivas. Lo que pasa es que esa medición es un elemento de la medición de la economía popular, pero hay otras formas de economía popular que no están catando con esta medición. No es una falla del DANE, nada de eso, sino es un fallo del diseño de la política de apoyo a la microempresa o a las unidades productivas. Por ejemplo, el tema en un tiempo de la microempresa es economía popular, por el tamaño. Pero uno, por ejemplo, le digo, yo me voy a Bosa y Soacha con los famosos hackers que se han vuelto empresarios. Entonces ellos se reúnen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y arman una unidad productiva. Entonces la pregunta, ¿eso es microempresa o qué es? Son elementos, son gente popular que dada la globalización tienen capacidad de vender su trabajo internacionalmente. Hay una cantidad de características que toca. Yo creo que esto generalizar es muy complicado, el tema de economía popular. Una cosa es la economía campesina, otra es la economía de los vendedores ambulantes, otra es la economía del desarrollo productivo, y pues hay otra es la comercialización de las tiendas que compiten con las grandes superficies. Yo creo que eso toca el tema de la economía popular, toca mirarlo muy de acuerdo a las diferentes taxonomías. Yo no puedo generalizar por un lado con otro. Las estadísticas le sirven ojalá las estadísticas se puedan sacar como sacan en un tiempo por manufactura, por industria, cuando se hacía la famosa encuesta, no sé, yo le perdí la pista, creo que no estaba haciendo la encuesta a mí siempre me toca sacar plata del Ministerio de Comercio para financiar la encuesta de las MIPYMES, que era el antecedente de esta, entre un concepto básicamente ahí. El tema de formalidad e informalidad, yo creo que ese debate ya se superó. El problema no es en última, el problema es eso, y hay que distinguir muy claramente dos conceptos, informalidad e ilegalidad. El tipo que ya comienza a evadir impuestos o comienza a evadir cotizaciones ya es un tipo ilegal, no es un tipo informal. Informalidad, dadas las condiciones, dada la situación, que la gente no puede cumplir con las normas legales. Ilegalidad es que hay una evasión, hay una criminalidad en evadir el tema de las normas, tipo una empresa grande que ya comienza, ya es un delito, por ejemplo, evadir impuestos a ese nivel, ¿no? Que comienza a evadir impuestos, que comienza, por ejemplo, en la facturación en temas de reciclaje, de no facturar, de no sé qué más cuestiones hay complejas. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en economía circular, es uno de los problemas complicados que no le puedan vender los pequeños recicladores a las empresas por el tema de facturación, ¿no? Entonces tiene que decir a quién le compró y bajo qué concepto. Entonces ahí está todo el tema tributario, todo el tema, pero hay que distinguir muy bien. Yo les decía, una cosa es la economía ilegal y otra cosa es la informalidad. Son dos categorías que toca. Ya lo es diferente. Pues hay un debate. Yo creo que un debate que si se acaba el cultivo de coca, pues va a haber un problema social complicado. Eso es una economía popular con ciertas características complicadas, pero es otro cuento. Pero yo creo que el tema de medición que ha hecho el DANE es buen trabajo, un buen avance, pero hay otros problemas que no tienen que ver con el DANE, sino cómo se define la acción de la política pública con respecto a la economía popular. Con lo que mencionaron sobre el sesgo en la contabilidad de la separación entre hogar y negocio, también va algo muy, muy arraigado sobre qué es el emprendimiento. Muchas de eso se puede entender también como lo que viene siendo ilegal, pero medir la economía popular también implica que debemos reconocer que buena parte del desarrollo ocurre fuera de las métricas tradicionales. Si tuviéramos que definir unos mecanismos que sean efectivos para facilitar el acceso a estas unidades de los mercados, de la tecnología, de los financiamientos, de los microcréditos, ¿qué roles deben tener el Estado, la academia y el sector privado? Bueno, yo creo que algo que mencionaba nuevamente Hernán, que está más de cara a la política pública, digamos, no es de la medición, tiene que operativizar un concepto y deja elementos por fuera. Sustancialmente, yo creo que desde el sector de las estadísticas hay que incluir
preguntas adicionales para la caracterización de una persona como economía popular, y no pasa tanto por la autodeterminación, que es, digamos, una de las complicaciones que tiene dentro de la economía campesina, ¿no? La pregunta es, ¿usted se considera campesino, sí o no? Creo que si uno incluyera una pregunta de este tipo de economía popular, pues no le da mayor información a los hacedores de políticas públicas, pero creo que una pregunta sustancial que sí debería entrar es la razón o preguntas que describan la razón de una persona para mantenerse, por ejemplo, como trabajador por cuenta propia o para ser el propietario de un micronegocio. Y lo que pasa en una lógica de un país donde cerca de 5 millones o 6 millones de trabajadores son trabajadores por cuenta propia, que el trabajador por cuenta propia se entiende como una unidad económica, es decir, un micronegocio. ¿Cuáles son las razones para estar como trabajador por cuenta propia? Seguramente puede que pase que muchos de esos respondan, es que yo no quiero tener un jefe o yo quiero ser mi propio jefe, que es un tema que yo creo que dentro de los factores sociales no se captura, ¿cierto? Y es por qué y qué implicaciones tiene ser mi propio jefe, el poder, por ejemplo, destinar mi tiempo a mi hogar y que seguramente el salario que puedo percibir, que es un salario mínimo, pues no es suficiente para compensar ese tipo de decisiones o no tener que reportarle mi trabajo a otro. Creo que eso es un elemento importante desde las estadísticas. Ahora, frente a las políticas públicas, como mencionaba Hernán, comparto completamente la visión de cada sector tiene una particularidad y eso es una de las dificultades o que desde las estadísticas seguramente no vamos a poder resolver porque una vez yo aplico estas dimensiones o cuotas en las variables, pues yo tengo un marco y lo puedo ver, sí, por actividad económica o demás, pero seguramente no refleja las realidades de los territorios y ahí hay unas dificultades. Pues si tengo, creo que uno tiene que ser humilde frente a las estadísticas y decir, si tengo un dato que me permite entender un poco, pero la abstracción siempre es sustancial y pasa lo que él menciona de las cacauteras en determinados departamentos, en el Santander, en el Chocó, que pues sus necesidades son de otro tipo y no simplemente el tamaño de la unidad económica o el nivel de educación, ¿cierto? Porque pues seguramente pueden desarrollar su actividad y necesitan es el desarrollo de una infraestructura, el acceso al crédito en forma cooperativa y asociativa y no de forma individual, porque ese es otro elemento importante. Digamos, las operaciones estadísticas pues capturan es a la persona como si fuera un trabajador por cuenta propia, pero seguramente puede que esté en asociaciones o en organizaciones y ahí empiezan esas dificultades, donde también se necesita como un ejercicio completo de poder desde los hacedores de política pública, un levantamiento de esas organizaciones que no están formalmente estipuladas en algún ministerio, en alguna entidad, para poder acercarse un poco más a ellas, ¿no? Porque pues dentro de las operaciones difícilmente se captura ese tipo de información, pese a que el censo o micronegocios incluye algunas preguntas de asociaciones, de organización, sí, ¿cierto? Pero al final yo no sé, pues para los hacedores no les sirve solo el dato, sino saber quién es esa organización, quién es esa asociación. Entonces necesitan tener ese tipo de fuentes, pero pues el DANE en el marco del proceso estadístico, de la ley estadística, pues lo que provee son indicadores, ¿cierto? Que no permita la identificación del individuo. Entonces ahí hay unos elementos importantes en los que, si bien dialoga las estadísticas con los sectores, pues hay unos retos que ya están propiamente dichos para los sectores en esa identificación. Yo quiero, mire, yo he utilizado mucho tiempo una encuesta que es muy en el mundo y en América Latina, que es la encuesta anual manufacturera. ¿Sí? Ellos captaban cifras de sectores, valor agregado, salarios, consumo intermedio, ventas, no sé qué más. Y con esa información uno podía comenzar a complementar los análisis y hacer análisis sectoriales. El problema que se dio con la encuesta anual manufacturera era que creo que solamente incluida de pequeñas para arriba, ¿no? Entonces yo tengo el problema de que seguramente se vio ahorita con la medida que sacó el gobierno para el tema de confecciones y textiles, el tema de que yo no sabía cuántas empresas que eran del sector
pero que eran micro, que eran unidades por cuenta propia, ese tipo de cosas, participaban del sector de confecciones, y eso son alrededor de 1,5 millones, 1,200,000 personas. Entonces es complicado desde el punto de vista el tema de esto. Por ejemplo, el tema de los recicladores que recogen PET, y ya forman parte del sector de plásticos. Y cuando uno habla con los de Acoplásticos, ellos trabajan ya con ese tema de economía popular de los recicladores, porque ellos son proveedores de insumos de esas industrias. Entonces aquí hay una cantidad de cosas que toca como armonizar las diferentes estadísticas que tiene el DANE, por ejemplo, en temas de la encuesta de comercio. Ellos tienen encuesta de comercio, encuesta industrial y creo que encuesta también para el tema agroindustria agrario. Entonces toca como también tratar de armonizar diferentes encuestas para que realmente se puedan integrar en un análisis completo. Yo, por ejemplo, hacer un análisis de los recicladores y sus efectos económicos sin tener en cuenta la demanda de grandes empresas, pues no estoy haciendo, hago un análisis en complemento y cómo puedo mejorar a través de las secas la capacidad de negociación y cuánto es que se mueve realmente a través de esas cadenas. Yo creo que eso toca eso. Por ejemplo, en temas de economía de cuidado, por ejemplo, cuando hicimos temas de centros de apoyo a la economía popular o centros de reindustrialización, a mí me tocaba montar un centro de fortalecimiento, de análisis y de acompañamiento de las empresas, pero por ejemplo en el sector de confecciones también me tocaba montar una guardería, porque básicamente gran parte del sector de confecciones, el 90% son mujeres. Dadas las características, bueno, eso yo me entro en temas, entonces y entonces si uno sabe que gran parte del sector son mujeres, pues uno sabe que el tema cuando uno trabaja con unidades productivas me acuerdo en el Policarpa o en Ciudad Bolívar, pues la unidad productiva pasa por la sala, pasa por la cocina y por los teteros, ¿no? Entonces la señora tiene que atender tanto el tema de cuidado como el tema de producción. Entonces uno toma una medida de política pública, es montar las famosas guarderías para que las señoras puedan trabajar durante las horas laborales y se atienden en la guardería. Entonces, esos conocimientos, los detalles son importantes, pero yo creo que la base que tenemos con esta encuesta que montó el DANE es muy grande. Le toca complementarlo con otras cosas, con las de Confecámaras, con la pila. Yo cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, me tocaba mezclar como 3 fuentes, el pila, la Confecámaras, el DANE, la encuesta de hogares, todo para saber más o menos determinar el tamaño en ese momento de lo que se llamaba la economía informal. Pero ya está superado el debate de que no es informalidad. Además también, como decía mucha gente, en estas unidades hay mucha creatividad, mucha innovación, ¿no? Hillman hablaba de la acción colectiva de estas unidades, muy importante, política pública, no considerarlos como un pobrecito, sino que tienen unas capacidades de desarrollo que uno puede potenciar a través de las políticas públicas, de la economía popular. Bueno, el día de hoy revisamos la economía popular, que es el corazón invisible de la economía colombiana. Es el espacio donde se reproduce la vida, el trabajo, fuera de los contratos salariales. Pero dentro de la estructura capitalista que extrae el valor a través del mercado, la deuda, la monetización del consumo, reducir la informalidad o el emprendimiento a esos términos es negar la potencia social que tiene y su papel importante en la sostenibilidad urbana. Por ello, la medición, como busca hacer el DANE con el CIEP, y el reconocimiento político son pasos importantes para repensar nuestra economía desde los márgenes que en realidad sostienen el centro. Hemos llegado al final de este episodio de Economía Entre Líneas. Recuerden que este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía, y en cada episodio leemos entre líneas lo que los números esconden. Agradecemos enormemente al doctor Hernán y al profesor Mateo por acompañarnos y compartir sus conocimientos y perspectivas. Muchísimas gracias. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía Entre Líneas.